Buenos días. Nos vamos a ahorrar la introducción, si les parece. Bueno, pues por equilibrar un poco el tiempo que luego se nos va a ir. Toca ahora escuchar a los pacientes cómo viven, qué conocimiento tenemos del HF, qué pueden hacer los medios de comunicación para divulgar y para luchar contra esas fake news. Entonces, empezamos. Pablo Linde, en aquel extremo izquierdo, según ven ustedes, es periodista especializado en salud y sanidad del diario El País. A su lado está Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento de Andalucía y paciente de hipercolesterolemia familiar. Lorenzo Castillo, decorador de interiores, muy reconocido como tal y muy conocido ahora también por su participación en Decomaster, ese programa de decoración que hace que todos tengamos a nuestro alcance decorar y que es paciente también de hipercolesterolemia familiar. Y tenemos a Raquel Serrano, periodista de Diario Médico, un medio más especializado. Si les parece, como los pacientes es por los que ustedes están hoy aquí. Gracias, por cierto, por todo el trabajo que hacen, que nos permite vivir mejor, porque también la moderadora es hipercolesterolémica. Y contadnos, Ana y Lorenzo, por el orden que queráis, ¿cómo se vive con hipercolesterolemia familiar, aparte de la dificultad del nombre, que ya es parte de la enfermedad, ¿eh? ¿Podéis hacer una vida normal? ¿Esto requiere un tratamiento crónico? ¿Cómo lleváis esa adherencia? ¿Hábitos de vida saludables? ¿Dieta? ¿Proyección en los que están alrededor? ¿Quién empieza? Micrófono. Una vida normalísima vamos, no, doctor Mata, si digo algo mal me corrigen, pero vamos, llevo una vida normalísima, crónica efectivamente, porque te tienes que cuidar de por vida tomando una medicación que tomas todas las noches, pero aparte de la medicación, yo ahora hablando fuera, la verdad es que con vosotras me he dado cuenta que la dieta que hago es la dieta de la belleza, no de la dieta del colesterol, por lo cual estaba totalmente equivocado. Me va a matar mi hermana, la doctora Castillo, pero eso pasa por traerme a traer a un decorador a esto. Pero vamos, que yo hago una dieta que resulta que hay cosas en las que coincide con la del colesterol, o sea, pero bueno, que es tomar más proteína, pero no sé si eso es bueno, o sea, que no voy a abrir ese melón porque voy a meter la pata. Llevas una vida normal, yo me cuido mucho, hago ejercicio todos los días con mi entrenador. Bueno, pues una vida normal. Sí. Que te permite viajar, no tiene ninguna relevancia. Mi pastillita. Sí. Acordarte de ella cada vez que vas, vienes, eso no falta cambias nunca de horarios. en los varios neceseres llenos de cremas. La pastilla del colesterol está siempre presente, ¿no? Pero sobre todo hay cremas, sí. Bueno, y Ana, ¿qué nos cuenta? Ana, tú que eres más seria. ¿Cómo lleva Ana ser paciente? También hay muchas cremas y pastillas de colesterol, claro. Bueno, poniéndolo serio, bueno, pues yo lo llevo evidentemente con normalidad, pero realmente es una vida de autocontrol, de mesura, de cierta menosprecio social e incomprensión. Yo creo que una mezcla de eso se puede resumir. Lo que pasa es que yo soy feliz así porque decidí en su día cuidarme. Yo creo que nunca tuve la opción, solo que en el momento que soy diagnosticada fue un diagnóstico muy complicado con toda mi familia por delante, prácticamente al completo, y después con un estudio en cascada que todavía involucraba a familia. Entonces, bueno, yo he tomado conciencia per se, no tenía otra opción y la tomaron en mi familia quienes lo tenían y quienes no. Y bueno, y también es cierto que mi vida es la que es y me cuido como me cuido y tengo la conciencia que tengo. Me gustaría hoy dejarlo muy claro porque me siento muy orgullosa de ellos, que son los médicos que han pasado por mi vida y los que me siguen, entre comillas, tutelando, porque me han dado a conocer la enfermedad, me han dado a conocer los tratamientos, me han propiciado seguridad en mí misma, porque a la vez que me cuido, tengo mucha más seguridad en mi cuerpo y en mí. No sé si eso está demostrado o no, pero es así. Yo tengo mucha más seguridad ahora, sobre todo a raíz de los monoclonales, que antes. Antes, cuando tenía un pequeño dolorcito, algo que a cualquier persona le asusta, y yo sabía que para colmo yo, pues si voy a urgencia se pone en práctica el protocolo de infarto, tal. Era como todo muy, quieras o no, si haces deporte y te notas algo, tenía cierta incertidumbre, aunque hacía vida normal, pero ahora que sé cómo tengo
mis tuberías, que son mis arterias, gracias a saber que no tengo calcio en ella y por tanto cero placa ateroma, que tengo buenos datos, índices de LDL fabulosos y un dato de colesterol total estupendo, bueno, pues veo que es posible estar sana. En tu caso, Ana, luego hablaremos, por cierto, de la desinformación, de la incomprensión que mencionabas, porque lo ligaremos más con los periodistas, pero en tu caso acabas de incorporarte también, o ya hace un tiempo llevas incorporada al inyectable. Sí, sí. Vaya momentazo la inyeccioncita. Sí, sí, porque fue a través de Juan Maraver, no sé si los compañeros de Andalucía lo conocieron, es jefe de la unidad de lípidos de Jerez de la Frontera, y él fue el que nos lo dio a conocer, en primer lugar a mi padre, después a mí. Mi hermana mayor no se trata con los monoclonales, por eso diciendo que cada paciente se trata de una manera, pues en mi caso, en la propia familia, eso existe. Y fue Juan Maraver quien nos introdujo en el proyecto siendo de investigación, y a raíz de ahí ya no me he desconectado, incluso he participado en los proyectos de investigación en los que mis internistas pues solicitan y le han concedido, pues si me lo consultan o si me piden, pues yo ahí estoy siempre intentando ayudar para las generaciones futuras, ¿no? Muy bien, Ana. En el caso de Lorenzo, y seguimos un poquito con los pacientes, que aguarden un momentín los periodistas, que todo llega. En vuestro caso, Lorenzo, pues recuérdanos cómo fue esa conexión con la hipercolesterolemia familiar. En vuestra familia un hermano tuvo un infarto de miocardio con 36 años. ¿Cómo recuerdas ese estudio en cascada? ¿Cómo recuerdas la conexión con la fundación? ¿Qué cambió? Vale, o sea, yéndonos a hacer un poco de historia, la cosa viene de muy de atrás, porque mi abuelo, esto viene por la línea materna, y ya mi abuelo, que había sobrevivido a la guerra, pues en el año 39, de repente con 30 años se muere, ¿no? O sea, eso ya fue como algo pasa raro, ¿no? Y luego ya mis tíos haciéndose análisis en los años 70, pues de repente le salían 400 de colesterol y le decían en el ambulatorio o en el hospital donde se hicieran la prueba, pues, no, pues la máquina debe estar rota, tiene que volver otro día porque esto debe estar mal. Entonces ya había cosas que tal. Bueno, entonces ya lo de mi hermano, así que fue una tragedia tremenda, porque se murió con, no sé, 30 años y con 2 niños pequeños. Eso yo creo que ya fue el que qué es lo que está pasando con la familia, ¿no? Y ahí yo creo que fue cuando entramos en contacto con la fundación. Yo no sé si fue inmediato o un poco más tarde, pero yo creo que ahí es cuando tuvimos conciencia de que algo pasaba y nos pusimos todos en tratamiento y empezamos con la medicación y a cuidarnos y de todo eso. ¿Sí? O sea, y bueno, fue un cambio de vida, sobre todo. Además, luego ya vimos también que todos los sobrinos, que tenemos muchos, también lo tenían. Entonces, bueno, que era una cosa familiar, claro. Por cierto, nada de esto ajeno a la fundación. Quiero decir, esta intención de aunar, de ponernos en sobreaviso, supongo que la fundación ahí fue fundamental. No, claro. No, todo esto es gracias a la fundación. Sí, es con ellos. A mí me llaman continuamente. Lo que pasa es que no soy muy mucha ayuda cuando me llaman. No sé, nunca hay que contarles, vamos. Bueno, yo quería el doctor Mata que yo me incorporase, yo poco puedo añadir. Yo también estoy tratada hace más de 20 y tantos años, soy cántabra. Cuando vine a trabajar a Madrid, mi doctor de allí, al que acudíamos todos los hermanos Cadelo afectados y algún sobrino, ahí conocí al doctor Mata y dejé Madrid y volví a estar con el doctor Hernández ahora, aunque es una pena porque en Cantabria no hubo unidad de lípidos durante un tiempo. Tuve que volver a hacerme, me ha hecho gracia antes cuando escuchaba los casos, tuve que volver a hacerme un estudio genético como si el de aquí no fuese válido. La aportación reducida por la que tanto luchó el doctor Mata, 2,50 pagaba aquí en Madrid, en Santander. Tuve que, bueno, primero esperar a que se hiciera el estudio genético nuevamente. Y luego, según lo que tomaras, es cierto que ya se habían abaratado bastante los medicamentos. Por lo demás, vida normal, intento hacer lo que puedo y solo se me resiste el fumar, que aquí es casi ya como una confesión grupal por la que me pregunta cada vez que hablamos por lo que sea el doctor Mata. 2 veces que lo he dejado se lo debo a él y bueno, se ve que ahora como está un poco más lejos no lo conseguimos, pero es la asignatura pendiente. Bueno, hablamos de un tratamiento crónico, hablamos de una enfermedad hipercolesterolemia familiar que afecta a 1 de cada 250 personas, 35 millones en el mundo, 35 millones en el mundo, 200.000 personas en España, un 70% está pendiente de diagnóstico. Pablo, trabajas en un periódico generalista. ¿Crees que desde un periódico y con lo poquito que has escuchado aquí está a vuestro alcance
una difusión que haga que al menos alguna persona pueda ponerse en sobreaviso o sospechar o decir, oye, a ver si mi colesterol va a ser... ¿Hay algo a vuestro alcance? Siempre hay algo a nuestro alcance, siempre nosotros llegamos mucha gente, pero es también muy difícil para un medio generalista trasladar problemáticas tan concretas. Es tan concreta, pero no tanto, porque 200.000 personas en España, 250.000 lo padecen. Pero sí es verdad que tenemos mucha dificultad. Nosotros podemos publicar aproximadamente pues, 1 o 2 temas de salud cada día, y cada día nos llegan a nuestro correo electrónico literalmente cientos de temas de múltiples enfermedades, de farmacéuticas, de instituciones, y tenemos que hacer un trabajo de jerarquización, un trabajo de elección y de elegir, al final elegir qué publicamos y qué no. Y es difícil porque dejamos fuera cosas importantes, y todo el mundo, lógicamente aquí, pues todo el mundo piensa que lo suyo es muy importante, y lo es, no digo que no. Y nosotros tenemos que intentar valorar, pues en mi caso, un medio generalista que tiene una actualidad o que tiene una relevancia, que tiene una novedad suficiente y que puede ser interesante. Se mezclan como muchos factores a la hora de valorar, pero no es fácil hacerse un hueco en una prensa generalista, y no es ni siquiera fácil, una vez que te haces hueco, pues que te den un espacio destacado. Claro, conmigo compiten, a mí me llegan cientos de noticias, pero yo compito con deportes, con economía, con política, con Irán. Es muy complicado, Sí, y ahí los dos lados, los lados de la prensa y el lado de bueno, agencias de comunicación y tal, estamos en contacto directo, pero nosotros somos un embudo que solo podemos dejar pasar una muy pequeña parte de la realidad, y es nuestro trabajo también. Es así, es así. Es así. Yo, además de hipercolesterolémica, soy periodista de información general y soy consciente de ese reparto, en mi caso, de tiempos de escaleta, no de módulos o como se llame ahora en la prensa escrita. Raquel, desde la prensa especializada, ¿tienes la sensación de que debería haber más coordinación entre los médicos de atención hospitalaria, los internistas, los médicos de atención primaria? ¿Qué se puede hacer? A ver, ¿se me oye? Se puede y se debe, porque yo creo que la hipercolesterolemia familiar, desde luego, es invisible. Se debería, desde las consultas de atención primaria, que ha habido ya estudios de Teresa Gijón que han demostrado que se puede y se debe hacer, analizando los datos clínicos, con historias clínicas reales. Cuando una persona llega con un colesterol elevado, seguirle, estudiarle, ver antecedentes, y a partir de ahí o actuar y mandar a especialistas. Yo creo que esto se puede hacer, porque a mí me llama la atención mucho cuando yo conocí a Ana. Acércate al micrófono, si lo que puedas, Raquel. Sí, cuando yo conozco a Ana, me dice, Raquel, es que esto debuta con infarto, con muerte. Y a mí eso vamos, no es que me chocara, porque yo hago muchos temas de HF, pero sí, yo creo que se puede y que se debería, desde primaria, empezar ahí un circuito asistencial especializada, pero luego con doble vertiente, volver al seguimiento a primaria, que se puede hacer perfectamente. Es que esa continuidad asistencial yo creo que es fundamental. Hace un momento Raquel nos exponía los casos prácticos donde se veía cómo iban cambiando al cambiar de médico o al pasar a la atención primaria. Supongo que, no sé, ¿os parece a ambos, aunque uno venga de prensa generalista, que se está minimizando el efecto de la hipercolesterolemia familiar? Está claro que tiene unos efectos, se han visto algunas cifras del riesgo, del ahorro que podría suponer un diagnóstico cuanto más temprano mejor. Yo creo que sí se está minimizando, y además España es un modelo que ha demostrado, que ha hecho un estudio como el SEIJAR, vamos, que es un modelo en Europa, en el mundo. Que hay un cribado neonatal, que ya hay programas pilotos en Andalucía, en Castilla de León, iremos, sí. Y además aprovechando el control de las metabolopatías, o sea que se puede hacer perfectamente. Luego hay fármacos que son eficaces, se investigan muchos más, pero es que además los fármacos, por lo menos los tradicionales y que son efectivos, están contemplados en el Sistema Nacional de Salud, o sea, financiados. Es que no sé a qué esperamos para que todo esto se contemple, el cribado neonatal, todo. No lo sé, y creo que sí se puede hacer, es evidente.
Igual es ponerte en un brete a ti, Pablo, a preguntarte por minimizar, pero bueno, responde lo que vayas a responder y ahora te preguntaré otra cosa. O sea, yo creo que sí. O sea, al ser una enfermedad genética, hay miles de enfermedades genéticas, pero claro, no es una enfermedad genética más, es una enfermedad genética muy prevalente, no es una enfermedad rara como tal. Y quizás sí es víctima de estar a lo mejor enmarcada en este paraguas de enfermedades genéticas que nos llegan miles y que no podemos atender, y que quizá por eso a lo mejor sí la minimizamos por lo que contaba antes, y quizás sí debemos prestar un poquito más de atención porque sí tiene una relevancia superior en cuantitativamente, aunque sea, a muchas otras, y lo que decía, en impacto en el sistema, en población, etcétera. Una cosa que puede parecer muy obvia, pero a ver qué opináis. Podéis opinar todos, pero primero los periodistas, incluso antes que la política. Si los políticos hablasen de esto, ¿estaría más reflejado en los medios de comunicación generalista? Y al revés, si los medios de comunicación hablaran más de esto, ¿esto llegaría a las agendas de los responsables institucionales? Yo creo que ahí hay una relación bidireccional, que no es puramente una u otra, nos retroalimentamos políticos y medios, y la agenda informativa y la agenda pública, digamos, es un canal de dos direcciones, ¿no? Entonces sí, evidentemente, si los medios hablasen más, los políticos darían más caso, y también si los políticos le hiciesen más casos, darían noticias para que se hablase más. O sea, si de repente se decide en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud hacer un cribado, evidentemente eso es una noticia que serviría para que los medios hablásemos de ello, pero a la vez es más difícil que un político tome esa decisión si no recibe una presión social que muchas veces se canaliza a través de los medios de comunicación. Entonces, es un diálogo y en el que, los dos tenemos un papel, creo yo. Raquel, desde la especializada. Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Acércate el micro, por favor. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, pero sí creo que cuando una persona, en este caso un político, una política, está afectada, sí puede hacer más hincapié, y de hecho lo hace. Y de hecho en Andalucía los cribados neonatales están muy avanzados. En Huelva, en Córdoba, en Jerez, en Castilla y León también, pero yo creo que si los políticos toman conciencia, sí se puede hacer también. La última palabra es suya, lógicamente. Efectivamente. Claro, yo no sé si Ana, aunque sea política, te pasa Pablo el micrófono, lo que pasa es que, claro, tú eres una política, pero en este caso muy condicionada, ¿no? Yo iba a decir que es una visión a lo mejor muy superficial la mía, pero antes estábamos hablando de que si fuese algo que se fuese un sarpullido, que se viera, que se nos pusiera la cara roja e hinchada, pues a lo mejor tendría más visibilidad, ¿no? Pero como es algo que está ahí y que es fantasma, que no se ve, pues realmente a lo mejor tampoco se le hace el caso que se debería, ¿no? Muy superficial lo mío. No, eso lo iba a abordar después, no es baladí eso. La verdad es que no es nada fácil, ¿no? Porque creo que esto tiene mucha enjundia, todo lo que habéis dicho y lo último a lo que te has referido. Para empezar, yo creo que es que el colesterol como tal estaba analizado, y se ha analizado por una sencilla razón, y lo dije en algún otro simposio, y es que cuando a uno le diagnostican altos índices de colesterol, es sinónimo de cambiar hábitos de vida, sobre todo alimentarios. Y eso nadie lo quiere escuchar. Nadie quiere tener el autocontrol del que yo he hablado al principio. Y ese es el principal impedimento para tomar conciencia de la enfermedad que tienes o que afrontas. Tienes que abandonar el tabaco, tienes que abandonar el alcohol, tienes que abandonar las grasas, tienes que cambiar de estilo de vida. Y ese es el principal problema. Por eso, los comentarios que ustedes tendrán a su alrededor, o vosotros, que os dije al principio que ya yo me podía permitir tutearos, después de los años que llevo viniendo, vosotros tendréis, y las frases tan famosas de, ya no solo lo que decía al principio yo de por un día no pasa nada, es que, y ahora ya no puedo comer tal cosa, y ahora ya no sé cuánto, y te salta otro y dice, no, a eso ya no se puede comer, y me dijeron que eso sí lo podía comer, entonces ya tampoco eso, anda, lo mejor no ir al médico no hacerte analíticas, así no te sale de nada. O sea, es que así se resume la historia. Es que así se resume la historia. Y cuando a uno le dan un diagnóstico de altos índices de colesterol, pues todo el mundo termina fastidiado cuando sale de la consulta y llega a la farmacia cabreado y llega a su casa cabreado. Pues no, que dice que yo ahora no voy a poder comer y esto llevo comiendo toda la vida y aquí estoy yo, no ha pasado nunca nada, tengo mi barriguita, pero no pasa nada. O sea, todo es así, porque somos seres humanos que lo que queremos son facilidades. Y hoy en día más aún, cuando si me quiero ir de viaje me voy, como decía antes,
puedo comer lo que quiera, me pincho y encima estoy delgado, porque ya hoy en día también eso se puede permitir. Si me diagnostican colesterol, pues ahora me pincho y se me bajarán los niveles, pero yo sigo yendo a comer donde me da la gana y lo que me da la gana. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es el principal obstáculo y a partir de ahí todo lo demás. Yo recuerdo un periodista, hablando entre periodistas, muy conocido, con altos índices de audiencia, que le hizo una entrevista a un médico que es demoledora para los pacientes de HF. Es demoledora, que es Jordi Évole. No sabéis cuántas veces, claro, te he ido en mi cabeza, he pensado escribirle y decirle que si no va a hacer una entrevista rigurosa a otro médico, al menos, vamos a equiparar en profesiones, y que hable de la otra parte, ¿no?, del colesterol, porque eso era la opinión muy sesgada de un médico probablemente desinformado. E incrédulo, él sabrá los motivos, porque lógicamente lo que hay detrás es una incredulidad basada en que no tengo ganas de cambiar mi vida. En una verdad incómoda. Y usted no me va a decir aquí mes tras mes, porque es muy duro, con 8 años, sacarte sangre a principio de mes, ir al médico a final de mes, ver tu analítica, ver que los índices siguen estando igual o más que el mes anterior, habiendo tratado de hacer deporte y habiendo restringido toda tu alimentación grasa a una dieta sana, 100%, sin poderte pasar ningún caramelo. Porque eso es muy duro hacerlo durante años, todos los meses de tu vida. Así empecé yo. Y así empezaron mis hermanas y empezó mi padre. Todos los meses, escuchando a un médico como le decía a tu padre, que se iba a morir en tu cara, palabras textuales. Y cada mes yo tenía que salir de la consulta llorando, porque mi padre son mis 2 ojos. Y si tuviera 4, los 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que afrontar eso es muy duro. Afrontar eso es muy duro desde pequeños. Pero, ¿qué ocurre? Que te hace tomar conciencia desde el principio del riesgo que estás asumiendo si no lo haces bien. Entonces, eso a una persona adulta de 50 y tantos años, con unos hábitos ya claros, ¿no?, y definidos en la vida, pues es muy difícil que se tome en serio eso que le está diciendo cuando el de al lado te dice, ah, sí, yo también tenía, pero mira, me dijeron 220, ¿sabes? Pero después me ha dicho el otro que tampoco es tanto, 220, porque mira, antiguamente era 250, no pasaba nada, ¿sabes? Y ahora te dice que tiene 180, te dice que es un montón, anda, hombre, esta gente no se pone de acuerdo. Tal cual. Sí, sí. Entonces tú te quedas en medio con la cara así, diciendo, hombre, yo no quiero ir de erudita ni nada, yo mejor me callo porque yo no sé ni por dónde empezarle a contestarle a este señor o a esta señora. Y a lo mejor tienes delante a un arquitecto y tienes delante a un médico y te está diciendo y te está poniendo la cara colorada delante del resto de los comensales. Ante eso, ¿quién va a creer de verdad en el colesterol y sus efectos adversos? ¿De verdad? ¿Quién lo puede creer? A los que no lo tomamos en serio nos toman por locos. Entonces, mejor no decirlo y decir simplemente, no, mire usted, me pone esto y esto para comer y se acabó, y no dar explicaciones, pero claro, sigue siendo la rara porque vas al cumpleaños y no comes la tarta. Vas a cualquier evento y tienes que comer las galletas porque si no, ah, claro, si estás de mona tan delgadita, ¿verdad? Delante de cualquiera, y tú dices, bueno, aquí alguien va a tener un poquito de mesura en esta vida y simplemente respetar. Y ya lo que hago es que lo traduzco en gusto. No, mire usted, es que no me gustan las frituras, ¿sabes? Es que, ¿para qué voy a dar explicaciones? Si yo tengo colesterol, y yo también, me salió el otro día un poquito harto, pero me voy a quitar de tal cosita y ya está. Entonces, claro, es que estamos en las antípodas. Los pacientes formados con respecto al no formado por su médico, estamos en las antípodas. Claro, eso de la atención primaria, yo con todo mi respeto, por supuesto, pero formados. Antes de hablar formados, ¿eh? Porque si no es que estamos haciendo daño doble, porque a mí me lo está diciendo un médico. A mí me está diciendo un médico delante de 30 personas que no pasa nada por comer tal, y tú dices, ¿quién lo escucha? ¿Quién le va a hacer caso a mí? Que me dedico a la política y pensarán que como hablo de todo, ¿no? Y parece que los políticos tenemos que saber todo y frivolizamos, etcétera, etcétera, y nada de lo que digamos es profundo, ni sincero, ni respetable, pues entonces creo al médico. Claro, pues no se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay políticos más valientes o menos valientes, como médicos más valientes o menos valientes, políticos más sacrificados o menos sacrificados, como médicos más sacrificados o menos sacrificados, pues evidentemente se consiguen más o menos cosas, porque en la vida no es la profesión, sino la forma en la que la encaras y cómo llevas para adelante las responsabilidades que tienes entre manos. Pues igual en política, igual en la parte farmacéutica o bien desde el sector sanitario, porque obviamente esto es como cada uno en la vida decida afrontar sus responsabilidades y el compromiso que tenga. Yo tengo mi jefe de gabinete que además es farmacéutico y él y yo nos vamos llevando y vamos haciendo concienciación social sobre este tema sin querer.
¿Pero por qué? Pues porque tengo al lado un farmacéutico que está completamente convencido y ayuda a sus pacientes en la farmacia con la prueba para hacer el seguimiento en la farmacia, que me parece que es algo de lo que no solemos hablar, y lo hemos hablado muchas veces con el doctor Mata, que es interesantísimo para llevar un control, porque yo cuando tengo mis dudas o en vez de sacarme de sangre de nuevo, me voy a la farmacia, me dan un pinchacito y saco mis índices. Y hago así, se lo mando a mi cardiólogo, incluso a veces al doctor Mata, resumiéndole de las cifras que tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas formas de estar controladas sin que esto sea tan agresivo como lo que yo os he contado de pequeña. Ya las cosas no son así, pero yo he vivido eso. Por eso me emociono cuando hablas de este tema, o por eso peleo con mis compañeros en el Parlamento o bien desde el Gobierno andaluz para que tomen conciencia. Porque si no la tienen, no tienen por qué saber lo que esto genera. Pero la prevalencia es quien a mí me da toda la razón, la prevalencia, porque estamos hablando de un sistema público andaluz que se gestiona con el dinero de todos. Por tanto, hay que afinar mucho. Juanma Moreno acaba de anunciar para los enfermos de piel mariposa, los niños. Bueno, pues todo eso son millones en el presupuesto. Por tanto, hay que afinar muy bien dónde está el interés mayor de la población. ¿Qué ocurre? Que el colesterol, claro, que con la prevalencia que tiene está justificado todo lo que se haga. Y por eso, si conseguimos el cribado, que yo espero que sea noticia de los medios especializados en muy breve tiempo, pero va a cambiar el paradigma. Es lo único que quiero decir, que va a cambiar el paradigma del abordaje de las personas, los pacientes con HF, porque para empezar los niños no se tratarán, pero los niños van a empezar con su hábito de vida saludable desde pequeños. Es sin duda la asignatura pendiente con la que intentaremos cerrar esta mesa. Hablabas de la confusión, has hablado al principio de incomprensión, pero bueno, ahora para no enredarnos más, habría que añadir los cambios en los alimentos. Es verdad que iban cambiando gracias al estudio de los profesionales comprometidos, porque yo creo que en esta enfermedad, no sé si pasa en todas, pero por todas las peculiaridades que se han ido mencionando aquí, dependes muchísimo del compromiso del médico, ¿no? Bien. Fake news, vamos a ver. Lo han visto un poco en la mesa anterior, se ha hablado un poco aquí. Yo creo que el doctor Mata, que está ahí, que escucha con atención y nos asiente, que hace gracia verlo a él, a sentirnos a los integrantes de esta mesa. Hablando de tratamiento, doctor, las estatinas están más que probadas. Hay que hablar aquí del estudio SafeHeart. ¿Cómo están esos datos? ¿Qué porcentaje? Somos muchos los que llevamos muchos años y aquí estamos, no sabemos si nos saldrá un brazo por algún sitio. Pero los datos, ¿qué dicen? No, yo creo que esto es muy importante. En primer lugar, claro, las estatinas ya llevan comercializadas 35 años en España. Esta mañana también se ha dicho, y esto yo creo que es una percha para los periodistas. Después de la penicilina, no ha habido ningún fármaco que haya salvado tantas vidas como las estatinas. Porque claro, las estatinas no es el antibiótico que te mata la bacteria, pero ya se ha dicho esta mañana aquí claramente que tú con las estatinas vas a reducir el colesterol y ese colesterol que se acumula en las arterias también puede regresar. En cuanto a esos datos, nosotros tenemos el estudio SafeHeart, en el que tenemos ya personas que llevan tomando estatinas 30 años, desde que se comercializaron en España. En ese estudio, ¿cuántas personas hay intolerantes? 2%. 2%. Pero que si inclusive apretásemos, sería una intolerancia parcial. ¿Por qué digo esto? Porque esas personas a lo mejor pueden tomar una estatina 2 o 3 veces a la semana, porque hay una estatina que tiene una vida media de casi 72 horas. O sea que yo creo que este es un tema muy importante precisamente para intentar desmontar todo lo que hay sobre las estatinas. Porque, doctor, un 2% de intolerancia es una cifra reseñable. Nada, pero es que yo tomo una aspirina y puedo tener una hemorragia digestiva, tomo un antiinflamatorio y eso, o sea que un mínimo de efectos adversos hay con los fármacos, pero en este caso, pues eso sí se ven que esa persona es intolerante, pues se le quita y se puede poner otro fármaco. O sea que yo creo que no debería haber ningún problema con las estatinas. Y vuelvo a insistir, precisamente porque vosotros vais a tomar la estatina de por vida. Y ya hay personas en el estudio que llevan 30 años. Sin embargo, surgen esas fake. Hay mucha confusión. Es que, claro, hipercolesterolemia y colesterol, de hecho, como pacientes y a los periodistas como ciudadanos, ¿os pasa que a la gente le suena lo del colesterol, lo confunde con hipercolesterolemia?
¿A quién les suena? Cuando habéis dicho hipercolesterolemia, entre la dificultad del nombre que ya en sí te pone enfrente, ¿no? Es que yo creo que precisamente, hombre, yo tengo la suerte de trabajar en un medio especializado, entonces como que lo tenemos más claro. Pero yo creo que cuando uno habla de HF, se piensa también que es colesterol alto. Y yo creo que ahí es donde está el error y la poca concienciación incluso de la población y no sé, me atrevería a decir, de hasta algunos médicos, por lo que veo y por lo que habéis dicho aquí. Pero yo cuando hablas de las fake news, me pregunto quién tiene interés en denostar las estatinas. No sé. No sé, yo no veo algunos estudios cuando salen que sí, que las estatinas tal, pero lo que decía el doctor Mata, como cualquier otro fármaco. Sí, ¿tienes un micrófono o grita, porfa, que no nos perdamos nada? Le dejamos uno de estos, si no. Hola, en mi experiencia de 25 años viendo pacientes con hipercolesterolemia es el término natural. Quiero algo natural. Los que venden, y ahí hay una industria muy potente, que es la de los productos naturales. Mi respuesta inmediata, que ya se ríen los residentes, los estudiantes, cuando alguien, ¿sabes? Cuando alguien suelta la palabra natural, todos me miran y yo digo, natural es morirse, señora. Natural es el infarto que le va a dar si no toma el tratamiento. Pero es así, es una lucha. Cuando llegó el COVID, que también los internistas fuimos los que luchamos contra el COVID, en primera línea estábamos más que preparados los que nos dedicábamos a los lípidos para todo el tema de pseudociencia, de esto tal, porque ya llevábamos décadas luchando y es muy doloroso cuando tienes a alguien en la consulta y sabes y te está diciendo no voy a tomar ningún tratamiento y aún así no le dejamos de la mano, aún así tú a ese paciente le vuelves a dar una revisión y sigues y te llegan a acusar de que lo que eres es un vendido, que lo que quieres vender, pues lo mismo que pasó con la vacuna de... Y yo creo que dando un paso atrás, como lo que decía Pablo, de que hay muchos temas y un embudo que hay que elegir, lógicamente todos lo entendemos, quizá el paso atrás también es el prestigiarnos un poquito. Dentro que estamos de los médicos, el sistema sanitario, tal, a lo mejor los medios también lo que tienen, pues no dar la misma voz a lo que estábamos diciendo, a la pseudociencia que a la ciencia de verdad. Y eso exige, igual que estamos diciendo, una preparación en los médicos de primaria, una preparación dentro del mundo de la comunicación. Y a lo mejor cuando estamos de huelga los médicos, pues no ponernos de clasistas, de esto, tal, sino escuchar un poquito nuestras reivindicaciones también. Creo que todo está, a lo mejor parece que estoy mezclando temas, pero creo que está todo muy, ¿vale? Porque eso de el paciente, una cosa es lo que está diciendo Ana, del paciente informado, y otra cosa es el que te llega y te dice que yo he investigado. Otro silencio incómodo, es que yo he investigado. ¿Vale? Entonces estamos dentro. Y la IA, tú sabes que yo la IA, por ejemplo la IA, yo soy muy formada en IA, tal, y que la gente, nosotros no podemos saber menos que los pacientes, eso está claro, pero tenemos que saber guiarles entre la información de verdad, veraz, y lo que no lo es, pero claro, tenemos fuerzas muy poderosas detrás, claro que hay mucho interés. Ahí se abre un campo, dices, para los medios de comunicación. Entiendo que estás hablando desde la atención hospitalaria sí. Especializada, vamos. Sí. Claro, sí. Claro. Sobre lo que comentaba antes Pablo y Gracias. Raquel. O sea que la información, por supuesto, es bidireccional. Pero yo, por ejemplo, claro, nosotros tenemos muchas experiencias con los políticos desde hace 20 y tantos años, porque hemos conseguido muchas cosas para la HF. Entonces yo me he dado cuenta que a veces hemos tenido éxitos cuando yo he ido a ver a un político de sanidad, por ejemplo, cuando estuve en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Sanidad para la aportación reducida, que encima de la mesa tenían una noticia periodística. Eso impacta mucho. Entonces, claro, tú has dicho que los medios, yo lo entiendo, yo voy también a un político y me dice, es que nosotros, pero eso lo sabemos todos, las demandas son infinitas y las soluciones pueden ser finitas. Aquí viene la prioridad. O sea, yo también, que soy un lector asiduo de prensa y no de noticias, vamos, no de Instagram ni otras cosas, lo que me doy cuenta es que la prensa también podría sacar más cosas. Y bueno, no tiene mayor importancia. Pero voy a decir un detalle. De repente hay un ensayo en ratones. Eso es noticia importante en la prensa. ¿Y qué es lo que suele pasar habitualmente?
que la traslación al humano no llega, pero sin embargo sale la noticia, que además lo hemos visto ahora con el tema del CENIO, pues que han ido pacientes a la puerta del CENIO, cuando eso era pues en ratoncillos. Entonces, yo creo que los medios tienen, desde mi punto de vista, hay una responsabilidad social también, y yo creo que es muy importante. Vamos a ver, yo porque nos afecta, pero bueno, yo he sido médico general, médico internista. Entonces, la HF es que lo que hemos dicho, enfermedades del nacimiento, enfermedad de la infancia, afecta a la mitad de la familia, es prevenible, es tratable. Y otra noticia nada más, para que veáis, pues esta la hemos sacado muchas veces y sí la ha sacado a veces los medios. Si nosotros por cada 6 pacientes que detectamos con hipercolesterolemia familiar y les ponemos tratamientos, evitamos un infarto de miocardio. Esto lo hemos llevado al Ministerio con trabajos. Entonces, ¿qué significa esto en la población HF? Pues que en 10 años, eran 10 años, se podrían evitar 30.000 infartos de miocardio. Ya lo ha dicho esta mañana aquí el doctor López Miranda. Es que el 20% que hace un infarto de miocardio se muere en el momento. Y esto es, tristemente, pues la familia vuestra, que os puso en marcha. O sea que a mí me parece que esto es muy relevante y que los medios de comunicación, pues como todo en la vida, yo creo que habría que balancear entre lo que verdaderamente es importante y lo que no es importante. Entonces, bueno, es una reflexión que yo hago, como tiene que ir bidireccional. Porque los políticos hacen caso, efectivamente, pero claro, los medios también lo tienen que sacar. Así es, y sepan ustedes que con esta disciplina médica, con esta enfermedad, con todas las enfermedades del espectro médico y con todas las especialidades profesionales, ¿verdad, Pablo? Hay mucho espacio, mucho territorio que compartir, y lo que es cierto también es que todavía hay una elección en el público de aquello que consume a nivel informativo. Por cierto, ahora están cambiando los usos, las costumbres. Sería muy importante llegar a gente joven con esto que les suene. ¿Las redes sociales tienen un papel o creéis que puede hacer más daño? Están ahí, no son futuro, ni están ahí. Ya han ido cambiando, algunas se han hecho viejas ya. ¿Habría que llegar a la gente joven? Sí. Pues yo creo que según cómo se usen. Yo soy partidaria de las redes sociales y yo las uso. Ustedes dirán, claro, o vosotros diréis, claro, es que te dedicas a la política. Bueno, me dedicara o no a la política, creo que la usaría, pero no todo se basa en lo político. El político es un ser humano que puede ser sincero, honesto y responsable. Y eso creo que intento hacerlo a diario. Y en mis redes sociales está presente mi trabajo, pero sobre todo es una forma de comunicar sincera de temas muy diversos, porque lo que intento es trasladar mi visión sobre cualquier asunto que a mí me interese. Pues igual creo que hay gente que lo hace también de manera responsable y yo creo que las redes tienen un gran impacto porque además pueden concienciar mucho si lo hacemos de manera responsable. Si lo sabemos usar, claro que sí, puedes concienciar muchísimo y llegar, creo que de manera infinita y queda además hasta, ya no lo controlas, pero evidentemente puedes hacer mucho bien si las usas bien. Pasa que, claro, también es un altavoz para aquellos que lo hacen de manera interesada, para aquellos que detrás, aunque no lo pongan ahí, alguna industria, para aquellos que no quieren someterse al sistema, para aquellos que son negacionistas, para aquellos que piensan que la Tierra es plana. Es decir, claro, es que las redes, como todo en la vida, forma parte del perfil de la persona que se muestra ante ella, ¿no? Pero claro que son importantes para concienciar y por eso creo que estamos aquí en esta mesa, ¿no, doctor Matas? Porque en el simposio pasado... Y porque tú la pediste, Ana. Eso, y porque tú pediste una mesa divulgativa porque era muy necesario, el año pasado. Claro. Entonces a mí personalmente me pareció esto más bonito que andar ahí con las redes. Sí, sí. Yo no sé si para bien o para mal no uso las redes. La suma siempre es interesante. Uso caro, claro, por eso. Bueno, pero claro, mucha gente, o sea, la gente joven, por desgracia para mí, que trabajo en un periódico, no lee los periódicos. Entonces hay que llegar a ellos por otros medios. O sea, tampoco podemos cerrarnos a la realidad. Y ya digo, por desgracia para nosotros, y quizás se incorporen como lectores, no lo sé, o no, pero hoy están en las redes sociales y hay que incidir ahí. Y el problema de las redes sociales y de los medios de comunicación y de todo es que no siempre llama la atención quien dice la verdad. Porque además la verdad es más complicada normalmente que el bulo. O sea, lo hemos visto
hace un rato. Aquí muchas veces ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo sobre cuál es el tratamiento adecuado, como para trasladar eso a un lector, ¿no? Entonces es mucho más fácil dar una solución mágica y la gente va a atenderla mucho más en una frase. Si me puedo quitar esto una frase con algo natural además y que es mágico y que encima me pone más guapo, pues voy a atender a ese contenido porque es más atractivo. Y la ciencia de la medicina pues es porcentajes, es mucho más complicado y es mucho más complicado de trasladar y el rigor no siempre es tan atractivo como el bulo. Ese es un problema que tenemos. Es mucho menos atractivo el rigor que el bulo. De hecho, yo creo que en las redes algo que sí sería fundamental es salir al paso ya de fakes, porque esas sí que se difunden mucho más rápido en las redes. Pedro dice que no consume redes, no tendrá redes ni estará dado de alta, pero sí le consta que hay algunas redes en las que hablan además profesionales médicos o de la sanidad y que inducen a error, que confunden con los alimentos, en fin. Pero está ahí, es muy rápido. Es muy contradictorio. Todo lo que aparece en las redes es muy contradictorio, es un mensaje súper peligroso. Yo que sí consumo muchísimo redes. Ahora estamos en la época de las dietas, esas dietas que sí que nos interesan mucho cuando queremos vernos guapos, pero sin embargo cuando es la dieta del colesterol nos da muchísima pereza. Y eso es una cosa que habría que analizar por qué, ¿no? Pero sin embargo estamos dispuestos a levantarnos para ir al gimnasio a las 8 de la mañana, a tener la dieta de la proteína para estar guapos, pero sin embargo la del colesterol no nos apetece. Y todo lo que aparece en las redes sobre dietas es totalmente contradictorio. Tienes que comer 8 huevos al día, y resulta que los 8 huevos al día no son buenos para el colesterol, pero tienes que comer carne roja. O sea, yo creo que es muy, muy, muy peligroso lo que vemos en las redes. Es que yo estoy de acuerdo, yo creo que es un arma de doble filo. O sea, puede ser muy bueno para atraer a gente joven, que son las que consumen, pero también te van a salir esos influencers que a lo mejor te dicen, no pasa nada, la mantequilla, genial. No, te quiero decir mantequilla. No. Ya te he dicho que comía mucha mantequilla. Y yo. Pero ¿de cuál, Lorenzo? ¿Pero de Pero cuál? de la buena, de la buena. No de supermercado. No iba por ti. Bueno, mantequilla o lo que se tercie. Claro, claro. O sea, quiero decir que a lo mejor sí sería bueno que se estuviera en las redes, pero a lo mejor una asociación de pacientes, una fundación, alguien por detrás que pudiera ver todo lo que hay y filtrar y responder. Yo sé que es un trabajo de chinos, pero bueno, podría ser. El micrófono, Pedro. El micrófono. Nosotros, por ejemplo, con esa noticia, que yo se lo he dicho muchas veces a Mónica, de esa noticia que sacó la televisión pública, el Canal 2, pero que yo le he visto 2 años, lo ha seguido sacando. Nosotros hemos intentado contactar, pero bueno, tú estás en televisión, pues tú sabes que les entra por aquí y les entra por allá. Tengo todos los datos. Entonces, de quién dirigía la noche temática. Esa noche tengo todo, pero es... ¿Cuál sería el problema? Que los propios medios, en este caso, pues si vas a sacar un documental, que además no se ha hecho en España, pues que se consultase que si lo que se está diciendo ahí es verdad o es mentira, porque es que es con la televisión pública además, con el dinero de todos. Yo creo que hay cosas como muy gordas y que hacen mucho daño a la población. Ya, perdón, porque no estoy mirando demasiado a... Hola. Y gracias por participar. Si nos sitúan, perdón, un poquito en la persona que habla... Sí, mire, soy Isabel, trabajo en el Hospital de Mérida. Es por aportar el tema de redes sociales, porque yo con las redes sociales, y estoy hablando menos YouTube y más TikTok e Instagram, mi experiencia no está siendo buena en consulta. Mi experiencia... Claro. Yo veo redes sociales para saber lo que ven mis pacientes que llegan. Porque recibo pacientes que han venido a consulta que no son HF, pero que me los han mandado con 500 de colesterol, con LDL de 250. Pues entonces esos pacientes están con la dieta cetogénica. Entonces, claro, yo ya estoy formada en ello, vamos, creo que soy la más experta de mi hospital en ese tema de, sin ser nutricionista y en contacto, por supuesto, con las 2 nutricionistas que tenemos, porque es que veo el perfil del colesterol y tenía una LDL de 130 2 años antes de la dieta y ahora nos estamos poniendo en cifras de 300. Entonces, claro, esto llega a todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar también. Entonces,
El huevo, hay 1000 debates en redes sociales tremendos, ahora del huevo, un estudio, otro estudio, ahora intentan en Instagram matizar, pero no, es que si tú ya tienes el EDLD previa y ya te ha dado un infarto, o sea, de verdad el caos mental que le producen a los pacientes es terrorífico. O sea, yo ya digo, soy consumidora para saber lo que el paciente que llega, yo a veces ya me lo he visto, porque ya tengo, además, lo tengo fichado, y mientras más... claro, hemos pasado de YouTube, que por lo menos te deja poner un contexto en lo que estás hablando, a Instagram, que es mini contexto, pero es que TikTok ya es la frase. Y gente jactándose, tengo 320 de colesterol, maravilloso, y mira qué sano estoy. O sea, para mí, en ese sentido, está haciendo daño. Entonces, tiene que haber algo que contrarreste. Pero con la misma inmediatez que las redes. Efectivamente, es que ese es el peligro. que no podemos obviarla. Eso no lo hacen 2 páginas del País, no, un domingo. No, por eso he querido hablar. Y luego otra cosa que no da tiempo, pero me gustaría, como hay 2 mujeres afectadas, Mónica y Ana, si han tenido experiencia en la maternidad, porque también a la consulta nos llega el típico consejo genético, me va a subir el colesterol, tengo que dejar la estatina, el ginecólogo me voy a poner en 400, si podían aportar algo en ese sentido. Gracias. Particularmente, Ana, Didi, si quieres. Bueno, yo estaba aquí en Madrid embarazada, yo era paciente del doctor Mata, dejé un tiempecito muy breve, tomaba Crestor entonces, fue justo después de aquel estudio en el que participé, era el principio del Crestor, yo creo, y lo dejé muy poquito antes, tuve al doctor Mata detrás todo el rato diciéndome, porque mamó mucho tiempo mi hijo y llegó un momento que volví porque el doctor Mata me dijo, bueno, todo fue bien, estuve sin tomar durante el embarazo y el año y pico que mamó mi hijo, porque el doctor Mata me dijo un día, así con ese tono de voz que todos le conocéis, pero con ese peso, está muy bien que el niño mame porque es muy bueno para él, pero que tenga madre también. Entonces hay que volver a la medicación. Y volví a la medicación, sí. En mi caso, y total, volví normalidad total y ya nunca lo he dejado, claro. En mi caso, yo suspendí... Perdón, y cifras disparadas. Claro, y cifras disparadas. Yo en mi caso suspendí la estatina y también mi hermana mayor también. Mi hermana sí estuvo también dando la lactancia materna mucho tiempo y ya en cuanto terminó, pues quiero decir que tenía eso detrás, entonces en cuanto terminó comenzó de nuevo con su estatina. Y el año pasado yo recuerdo que pregunté que como son tan inocuas las inyecciones, ¿no?, los tratamientos monoclonales, que si podía mantenerse durante el embarazo, porque yo recuerdo que el doctor Maraver me dijo en su día que eran tan buenas estas inyecciones que llegaban, que porque no había evidencia, pero que se preveía que hasta casi se podría mantener durante el embarazo, pero que lógicamente no sería así porque no estaba demostrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos ese añadido, las que somos mujeres, las madres, pues tenemos que contemplar esos meses sin estar tratadas. Fíjese el riesgo que también que se asume, porque cuando a mí el doctor Maraver ya voy a empezar con la inyección, ya hago los trámites previos de la investigación tal cual, y cuando ya llegó el día me lo explica él todo, con toda su buena voluntad, mi padre sentado a mi lado, que ya él lo tenía el tratamiento, y me llama al mes, mi padre, ¿puedes hablar? Y yo estaba en el Parlamento, me pongo al teléfono y me dice que soy una bomba de relojería, que qué es lo que he hecho. Que tengo unos índices, que soy una bomba de relojería, y se estaban planteando, ¿puede ser la plasmaféresis? ¿Puede ser? Sí. Y digo, no, doctor, yo me he pinchado y no he hecho nada. Claro, te has pinchado, pero algo has hecho porque esto no es normal. Y es que eres una bomba de relojería. Y digo, ¿qué he hecho? Bueno, pues es que yo no había tomado la estatina. O sea, fijaos la importancia, yo no había tomado la estatina, porque yo entendía que yo ahí lo que hacía era un tratamiento nuevo. Y yo eludí, o él eludió, entiendo que yo interpretaría, o él lo dio por hecho, que necesitaba ir con la estatina diaria. Y fíjate cómo se me pusieron los índices en un mes, imagínate, durante el embarazo, sin inyección y sin estatina. O sea que asumimos un riesgo importante. Sí, añadir. Yo creo que ya la propia maternidad lo da. Por cierto, en mi época yo con la inyección he empezado posteriormente, pero sí que ha habido un poquito de confusión porque a uno de mis hermanos le pasó que entendió que al empezar la inyección dejaba las estatinas. Sí, o sea que si en un espacio tan pequeño hay 2, sí.
Sí, nos llamó de hecho el doctor Hernández a todos los hermanos para que tuviéramos claro que había que continuar, de momento, dijo él, con las dos cosas. No sé dónde está María, seguro que estamos ya mal de tiempo, malísimamente mal. Bueno, sí. Terminamos ya, Bueno, muchas gracias a todos porque ha sido muy interesante ver, ¿no?, la experiencia de cada uno. Con respecto a la importancia de los medios, a mí me gustaría enfatizar una cosa importante. El periodismo tiene la obligación de educar también, ¿sí? Estamos hablando que en este momento pues, tenemos mecanismos que son nocivos, lo que hemos hablado. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero es verdad que los teléfonos, lo que te llega por el teléfono es muy negativo en muchos casos. Pero la prensa escrita yo creo que tiene una cierta obligación. Estamos en una enfermedad en la que hay muchos pacientes que no saben que la tienen. Y desde este punto de vista, para mí la prioridad de hacer un artículo sobre hipercolesterolemia familiar es muy importante. Porque es que, si tú, claro, aquí estamos todos que creemos firmemente en este tema. Como ha dicho el doctor Mata, pacientes que están tratados tantísimos años, evidentemente, porque creen en que el tratamiento que reciben les va bien para su salud, pero es que los que no lo saben, leer en un periódico que existe esta enfermedad y que esta enfermedad empieza en la infancia, que los niños tienen una vida que no es lo más agradable, está cambiando afortunadamente, y que pueden tener eventos cuando son jóvenes, es importante. Es newsworthy, que se dice en inglés. Es que, claro, cuando hablamos del colesterol no es interesante y la prioridad es baja, yo creo que depende de cómo se aborda el problema. Yo creo que es importantísimo, igual en Diario Médico. La gente está cansada del colesterol. Eso es lo que a mí me dicen, ¿no? Oh, es que hablamos del colesterol, otra vez del colesterol. Yo creo que el abordaje de hablar de este problema debe ser otro. Debe ser que no es que es una cosa que ya sabemos todos, no. Es una cosa que produce mucha enfermedad y que además es una enfermedad genética. Hay otras enfermedades genéticas con una prevalencia menor que salen en la prensa. Y no quiero mencionar porque todas son malas y todas producen efectos negativos en los pacientes. Pero esta es importante, afecta a muchas personas y no ha salido un artículo al respecto en años. Yo no he visto ninguno. Entonces, de alguna forma, yo creo que se debería considerar el abordaje del impacto que tiene en esas personas que leerán el periódico y dirán, oye, que puedo tener yo hipercolesterolemia familiar y mis hijos. Y eso es una información que es, además de decir si el colesterol es importante o no, es que tú informas y avisas a la población de que puede estar sujeta a un riesgo que no conoce. Y desde este punto es importante. Sí, yo eso no lo discuto y lleva razón en que muchas veces los medios no le prestamos atención. El periodismo no es una ciencia, no es matemática, no es ponderamos y hacemos un Excel y vemos si esta noticia tiene una puntuación de 8 y la vamos a dar porque es más importante que está sujeta a múltiples sesgos, a múltiples influencias, a sensibilidades, a modas, a incluso lo que se habla y lo que no. Yo en eso también tengo muchas discusiones en mi propio periódico porque de repente surge lo que a mí me incumbe, que son temas de salud, porque soy un periodista especializado, cualquier tema de salud que pues, en mi opinión es absurdo, es una tontería o no tiene interés, o de repente surge un virus en la India que resurge cada año y que eso no tiene ningún impacto aquí y de eso sacamos una noticia, sin embargo otras cosas no. Sí, es un sistema muy imperfecto en el que no funciona por una lógica científica. Entonces, pues no siempre es fácil trasladar esto, incluso desde los periodistas a los jefes, de los jefes a los otros jefes. Es un ecosistema complicado también, tiene sus peculiaridades. Totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, pero además yo creo que la prensa no tiene la obligación de educar, sino de informar. Cuidado. Entonces, formar, informar y entretener estudiamos nosotros, no los actuales estudiantes de ciencias de la información. También nos tienen que aportar datos también para que un hecho o algo sea noticiable, porque si no, no lo van a echar. Porque tenemos lo que decía Pablo, no sé, cientos de correos con no sé qué, que de acuerdo, que muchas veces a lo mejor damos lo que dice él igual, el virus del Nipah y no sé dónde. Bueno, y cuando aquí se están muriendo gente por infartos debido a eso. Pero también tenemos que reclamar que a nosotros se nos dé
titulares, pero titulares rotundos. Y a veces no se dan si no fuera por el doctor Mata. De acuerdo con lo de los titulares. Y aquí tenemos al presidente de la Sociedad Española de Aterosclerosis, que creo que durante su término va a ser posible recopilar datos que puedan ser de interés para el periodismo, pero también para los pacientes. Y se ha difundido, ha sido noticia esta semana. Es un objetivo. Ha sido noticia sí. de informativos generalistas esta semana. Una cosa a añadir, doctor Mata, para el 12º simposio, si se repite esta mesa, lo que falta es algún responsable de contenidos. Supongo que mis compañeros están de acuerdo, que son los que deciden cuando Pablo va a vender lo suyo y ella lo suyo y yo lo mío, ¿a qué le damos más tiempo, espacio? Así que hay que añadir responsables de contenidos, doctor. No sé si alguien quería hablar. Yo les voy a decir el ejemplo que quería poner. Cuando yo estuve de vicepresidenta de la Sociedad Española de Cardiología, y en aquel momento, en el año 2014, había un problema en distintas autonomías con el código infarto. El código infarto estaba en 2 autonomías. ¿Y qué hicimos en la Sociedad Española de Cardiología? Conseguir datos de que en las autonomías donde estaba el código infarto había menos muerte por el infarto de miocardio. ¿Y qué hicimos? Recopilar los datos e ir al país. El país lo publicó. El código infarto se puso en marcha en los siguientes 3 años en todas las autonomías. Pues de alguna forma es cierto que necesitamos tener datos serios, realistas y que se aporten. Pero claro, también la recepción de un medio como en este caso fue El País, que es de ámbito nacional, fue importantísimo. Los políticos reaccionaron. Claro. Es que ese es el balance, ¿no? El balance de la interacción, evidentemente con datos, y por eso yo creo que la SEA va a conseguir datos, la sociedad, la fundación tiene datos, y yo creo que estamos en un momento muy importante para poder trasladar esto a los medios y que los medios lo trasladen a la población. Pues antes de ir con la única asignatura pendiente que le queda a todo esto, quería hablar desde la asociación. Solo unas palabras y una puntualización a lo que ha dicho Lina. Lina fue presidenta de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Ella fue nuestra maestra y sigue siendo nuestra maestra. Guiamos sus actuaciones, sus consejos, y uno de los consejos que ella me dio fue ese. Y desde ese mismo momento nos pusimos a verificar que existe una inequidad en esto del manejo del colesterol entre diferentes comunidades, pero no solo entre diferentes comunidades, entre diferentes hospitales y diferentes áreas, que esto no es de recibo. ¿Por qué? Porque nos jugamos la vida de los pacientes y esto es algo muy serio. Es tan serio que tenemos que ponerlo de manifiesto con datos publicados, y que ahí estamos y tenemos que ponerle remedio, Lina, sin duda, porque eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, nos estaríamos aquí, supongo que todos, muchísimo más. Está pendiente el cribado neonatal. Brevísimamente, doctor Mata, ¿qué supondría? Y Ana, cuéntanos, porque hay un programa piloto en Andalucía. Me temo que vamos a volver a esas competencias transferidas que hacen que en cada sitio se funcione de una manera, que para algunas cosas... Bueno, pues el tema del cribado neonatal. Cada año nacen en España 1.400 niños con hipercolesterolemia familiar. O sea, no vamos a encontrar ninguna enfermedad de las que se hace cribado tan prevalente. Entonces, si nosotros detectamos a estos niños, como afecta a la mitad de la familia, es que automáticamente estamos identificando a uno de los progenitores. Pero luego, en transversal, pues pueden ir o hermanos también, o pueden ir tíos, o pueden ir primos. O sea, que es una verdadera mina, o sea, para encontrar a personas con el colesterol elevado de una forma precoz. O sea, que yo creo que esto además no debería existir ningún problema. Sin embargo, en este simposio se ha hablado varias veces y ha quedado como asignatura pendiente y ahí sigue. Que sin embargo son varios años los que se lleva hablando en este simposio y no termina de conseguirse. Yo también entiendo, por eso lo de Andalucía, que están aquí, van a presentar ahora, pues los compañeros de Huelva, que son los que han iniciado el piloto, también Córdoba, pero ahora lo está iniciando lo que es en la tira Huelva. Entonces, eso lleva un tiempo, porque luego hay que demostrar que eso, la técnica que tú estás utilizando en la tira, es factible, es reproducible y que tú lo puedes hacer.
y en esas estamos. Entonces, yo lo que creo, y esto es, Ana, sí. bueno, pues... ¿Se puede nos replicar va a lo de decir Andalucía? Ana, que más pronto que tarde, ¿no? Sí, porque sabéis que el consejero de Sanidad llevará escasamente 2 meses en Andalucía, nuevo consejero, y cuando he hablado sobre esto con él la última vez me decía, ¿pero quién se niega a eso, Ana? ¿Quién se puede negar a eso? O sea, sentido común. Y en la vida nada mueve más que el sentido común, creo, ¿eh? Entonces, esa es la mejor noticia. Porque en Andalucía hemos tenido ya varios encuentros, ¿verdad, Pedro?, con diferentes consejeros. Entonces, vamos a tener un encuentro próximamente con el consejero Antonio Sanz en Andalucía y la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Vamos a darle respaldo y un empujón a los profesionales que valientemente tomaron esta bandera, a los cuales se lo agradezco eternamente, para que en Andalucía fuéramos pioneros como lo estamos siendo. Ellos han propiciado que ya haya un percentil a partir del cual se pueda ya diagnosticar y hacer las valoraciones adecuadas a los pequeños y por tanto eso será una realidad, pero porque es sentido común lo que debe prevalecer y por tanto cambiará el paradigma y creo que viviremos en una sociedad mejor. También el sistema tiene que estar preparado para lo que tiene que absorber cuando se hace la cascada inversa, porque claro, si el bebé tiene, el padre o la madre lo tiene. Y si tiene hermanos, algún hermano puede que también. Es decir, que también el sistema hay que prepararlo y fortalecerlo presupuestariamente y profesionalmente. Pero, oiga, esto tiene que continuar. Estamos dándole mucho eco, y no quiero que se me malinterprete ni mucho menos, pero a enfermedades con una prevalencia mínima que causan mucho daño y mucho dolor, por supuesto, en los entornos familiares, y se les está dando respuesta y se está investigando y se está tomando conciencia por parte de los diferentes gobiernos. Oiga, pues con esta prevalencia no tiene sentido que estemos viendo lo que estamos viviendo. Por último, quería yo hacer un apunte como propuesta para el año que viene o para cuando sea. Creo que aquí falta... No, aquí falta, creo, en general lo que estamos hablando, la unión, no sé cómo hacerlo, de diferentes sociedades científicas, la unión de los profesionales, la unión de los pacientes y hacer eventos que ayuden a divulgar a través de los medios de comunicación, con spots publicitarios, con campañas de publicidad chulas, divertidas, cercanas, unidos a los chefs de España, a las asociaciones que haya gastronómicas en nuestro país y que hagamos un anuncio de televisión bonito diciéndole a la gente que los pacientes con colesterol somos los que más saboreamos la comida, somos los que comemos mejor porque todo está rico. Porque de esa manera hacemos no sé cuántas formas, ¿no?, de educar a la sociedad. Por un lado estamos educando en la buena alimentación, por otro lado estamos diciendo que la otra alimentación no es la sana ni la buena, tengas colesterol o no lo tengas, y estás divulgando positivamente un hábito alimentario que siempre lo va a traer, todo lo que te traiga a tu cuerpo va a ser positivo, va a ser bueno para tu salud. Por lo tanto, creo que eso hace falta, porque de esa manera estamos dando, como se suele decir, no permitirme, una guanta sin mano a todos esos influencers, a todos esos que intentan demonizar el colesterol. Hagamos algo unidos, potente, uniendo lo científico con los pacientes y hagamos que los chefs, los que nos ponen delante de la mesa en los bares, en los restaurantes, en todas partes, la comida con lo mejor que ellos saben y con los mejores recursos materiales y gastronómicos, pues hagámoslo también cómplice de nuestra patología. Hagamos que en los bares de España haya fruta de postre. Hagamos que es algo tan sencillo y barato, que haya fruta, claro que sí, y que haya platos buenos de verdura. ¿Cómo es que en el país donde la dieta mediterránea es la excelencia de la cultura gastronómica y nutricional, cómo no hay fruta en los bares? ¿Cómo no hay platos buenos de verduras? Si la verdura no procesada, si la verdura sin salsas y de diferentes maneras cocinadas es una exquisitez en boca. Y por supuesto hay variedad, no todo el mundo le tiene que gustar lo mismo, ni las mismas frutas, ni las mismas verduras, ni la comida tan sana, ni el pescado, pero la cosa es vender que comemos, somos lo que mejor comemos, somos los que mejores comemos. Y hacerlo además en redes, y hacerlo además en redes y en el tiempo de TikTok. Falta esa unidad.
Ya está, solo ¿Sería eso. extrapolable? Porque claro, después de esta intervención es imposible continuar, pero ¿sería extrapolable el cribado neonatal al resto de las comunidades autónomas, grandes, pequeñas, Claro. esa cascada inversa? Hoy ha venido Rafael Belmonte, que como dije al principio es diputado nacional del Partido Popular y estaba aquí precisamente porque Pedro Mata tuvo una reunión con él y se está preparando una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para hacerlo extensible a la cartera de servicios del sistema. Pero no obstante, en esto Andalucía va por delante y yo espero que sea Andalucía la que lo pueda anunciar y la pionera en España. Quiero cerrar este tema porque eso es muy importante. Claro, nosotros nos movemos también con los políticos. Entonces, yo el año pasado me entrevisté, ya te lo dije, con la ministra de Sanidad y era sensible a este tema. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que acabar de completar esa parte técnica que es la tira que se pueda analizar perfectamente el ADN para hacer la genética. Pero en esa ya se está finalizando. Además de eso, pues ahora tengo pendiente una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, precisamente para hablar de este tema. Y lo que acabas de decir, o sea que sensibilidad política existe, por lo tanto, adelante. Porque ya sabes tú que esto políticamente son dos formas. Claro, lo ideal que lo apruebe el Ministerio, porque es de obligado cumplimiento en el país. Pero si hay una comunidad de punta de lanza, Andalucía, lo van a hacer todas. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y ya lo último, porque en España siempre estamos... ¿Y qué se hace en tal país? Hombre, para mí esto es muy importante. El SAIHAR ya sabemos que no hay ningún estudio en el mundo como este. Pero el cribado neonatal, hay varios países en ese tema. Pero si nosotros lo hacemos, seríamos el primer país del mundo en hacer el cribado neonatal del HF. Y eso también es marca España. Pues ha cerrado. Bueno, yo creo que habrán concluido como yo que entre el doctor Mata, Ana y Lorenzo, algo más de lo que hemos hecho hasta aquí vamos a hacer. Efectivamente, a ver si se va reduciendo ese porcentaje de casos sin diagnosticar, que el cribado neonatal para el año que viene, para el 12º simposio, sea, por lo menos haya aprobado el primer parcial ya en una parte del territorio. Y muchísimas gracias, Pablo, Ana, Lorenzo, Raquel. Gracias y gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen. Y Rodrigo, que te estoy viendo todo el rato en diagonal, cada vez que he mencionado a nivel personal hoy aquí al doctor Mata, a su lado estaba Rodrigo Alonso.